Bueno, es un placer para mí presentar al doctor ingeniero Rolf Grisler. Él tiene su doctorado en la Universidad Técnica de Ilmenau y es ahora profesor de la sección física aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por recibirme acá en esa área. Primero, quizás unas 2 palabras más a mi persona. Soy de Alemania y aunque estoy presentando en la sección de física, que en sí no necesariamente tiene que ver con ingeniería, tengo un doctorado en ingeniería y ciencias de materiales, así es que no se preocupen, igual podemos hablar en términos de ingeniería, no hay ninguna necesidad de cambiar idioma física, para decírselo así. Muchas gracias por invitarme, especialmente por la organización, también Paolo y todo el Departamento de Mecánica de la Católica, y por la oportunidad de presentar hoy día un tema que es un poco lejos de lo que ustedes quizás han escuchado los últimos 1,5 días, 2 días. Voy a hablar de nuevos métodos, nuevos conceptos de soldaduras que está basado en materiales reactivas. Y no estoy hablando de materiales nucleares o cosas así, pero materiales que demuestran una reacción química o físico-química, y así nos permite usar esos materiales para lograr soldaduras, no solamente de 2 materiales en sí, pero también de diferentes materiales, y voy a hablar un poco para qué sirven esos materiales. O sea, tengo diferentes preguntas que voy a responder hoy día. Uno, ¿qué realmente son esos materiales reactivas? ¿De qué estoy hablando? Y como estoy hablando de nanoscala, muchos de ustedes van a decir, ay, nanoscala, ¿para qué sirve? ¿Por qué tengo que pensar en nanoscala cuando realmente estoy haciendo una soldadura de escala macro? Y voy a demostrar que la escala nano puede ser interesante para también en términos de soldadura, no solamente cuando hablamos de estructuras y eso, pero la escala nano nos permite lograr unos ciertos efectos que son beneficiosos en el caso de esos materiales reactivos. Y voy a hablar de intermetálicos, que la mayoría de ustedes que trabaja con metales va a decir que intermetálicos es el peor que puede pasar en soldaduras, porque típicamente demuestran comportamiento de material que no es deseable en soldaduras, pero espero que puedo convencer a algunos de ustedes que en este caso los intermetálicos pueden ser interesantes para usar en soldaduras, y al final voy a demostrar algunos ejemplos de soldaduras reactivos, 2 ejemplos para demostrar un poco a dónde va ese desarrollo y esa investigación científica que ahora es también en escalas disponibles en escalas industriales. Primero, ¿qué cosas son los materiales reactivas para soldaduras? Primero, antes de hablar de los materiales en sí, tenemos que hablar de interfaces, de superficies de materiales, y en la mayoría de los casos tenemos en soldaduras 2 o 3 interfaces. En el caso más simple vamos a juntar 2 materiales, entonces tenemos solamente una interfaz. Eso es lo que hacen la mayoría de la gente, ¿no? Una interfaz, 2 interfaces, y ponemos un material para soldaduras al dentro de esa interfaz, pero la cosa se pone más interesante si tenemos varios interfaces. Típicamente cuando hablamos de materiales delgadas en escala nano, por ejemplo, recubrimientos o superficies diseñados para soldaduras, hablamos de muchos interfaces, y en este caso estamos hablando de varios miles de interfaces que nos dan propiedades interesantes de los materiales que usamos para soldaduras. Esos interfaces no tienen que estar puramente
películas, podemos hablar de diferentes hábitos de interfaces, pueden ser, por ejemplo, partículas, pueden ser partículas con un núcleo adentro, pueden ser ya estructuras de diferentes interfaces o, como vemos en la parte más derecha, ya estructuras con una forma medio arbitrario. Algunos de mis colegas siempre dicen eso parecen como raquetas, como cohetes. En este caso son estructuras que aumentan la superficie fuertemente y así podemos generar ciertas reacciones físico-químicos dentro de ese material. El más conocido es la reacción de termita. Eso es algo que ya está más o menos antiguo, ¿no? Tenemos un polvo, típicamente puede ser de óxido de hierro y aluminio, o si no, de óxido de cobre y también aluminio. Y cuando aumentamos la energía interna en el sistema, significa, si ponemos, por ejemplo, una descarga eléctrica, podemos usar láseres, lo que va a pasar es que esos producen una grande cantidad de energía térmica y esa energía térmica podemos usar para soldar, por ejemplo, en este caso, los rieles de un tren, ¿no? Eso es conocido, hace muchos años estamos haciendo eso y lo que estamos haciendo típicamente es cambiar el estado de oxidación del hierro, del óxido de hierro, que se forma hierro puro, y el estado de oxidación de aluminio para formar óxido de aluminio. Entonces tengo el transporte de un óxido o de dos óxidos, en este caso 3 óxidos, de un material al otro material. Entonces tiene que estar involucrado gases. Eso es un poco aburrido. Más interesante es si tengo una reacción donde no tengo este transporte, por ejemplo, de gases de los dos diferentes fases. Y eso puede lograr, por ejemplo, en el sistema de níquel y aluminio. Si tengo multicapas, o sea, varias películas de níquel y aluminio, uno encima del otro, puedo generar también una reacción de formación de fases, o sea, se va a formar un intermetálico en este caso, que es el aluminio de níquel, en inglés se dice níquel aluminide, a través de una formación de... se va a formar una nueva fase generando energía térmica. Y típicamente lo que tenemos es multicapas donde una de las películas es entre 1 y 100 nanómetros, por ejemplo, y puedo generar temperaturas, y eso es la parte interesante, entre 1200 hasta 2200 grados Celsius, localmente en cortos tiempos. O sea, estamos hablando de una reacción que demora a lo mucho unos milisegundos. Sin embargo, es suficientemente para lograr una soldadura de dos materiales cuando pongo esas películas, por ejemplo, en la superficie de un material y lo junto con el otro, puedo lograr soldaduras. Y lo bueno es que ahora no tengo ese movimiento de oxígeno. Significa que puedo hacer una soldadura por ejemplo, bajo del agua, puedo hacer una soldadura en espacio, en vacío, porque no necesito ningún otro medio ahí, solamente la energía de activación, que para esos tipos de materiales típicamente es alrededor de 250 grados, que puedo someter, por ejemplo, a través de una descarga eléctrica o a través de un láser o cualquier cosa. Voy a repetir el video solamente porque me gusta demostrarlo, ¿no? La reacción, como pueden ver, es muy rápido, pero la energía es suficientemente alta. Eso, por ejemplo, es en cámara lento, ¿no? O sea, nos da la posibilidad de ver cómo propaga la reacción dentro del material, dentro del folio. Y ahora, si pongo, por ejemplo, un segundo material encima y abajo de esas folias, por ejemplo, estaño, puedo usar oro, plata, cualquier material que tengo que usar para soldaduras, tengo la posibilidad de usar la temperatura que producen esos materiales para lograr una soldadura adecuada. Y tengo la posibilidad de influir las propiedades de esos sistemas de multicapas, por ejemplo, a través del espesor.
de las capas por separado, ¿no? Si tengo capas muy delgadas, alrededor de 1, 2, 5 nanómetros, son en realidad varios cientos hasta 1000 capas uno encima del otro, tengo una reacción muy rápida con muy alta temperatura. Si voy a un sistema que tiene películas mucho más gordos, mucho más anchos, la reacción va a estar más lento y la temperatura en sí va bajando. Entonces me da una posibilidad de manejar mi reacción de acuerdo a las necesidades que tengo. Por ejemplo, quiero soldar dos metales que son muy buen conductor calorífico, por ejemplo, entonces tengo la posibilidad de hacer una reacción rápida donde no me tengo que preocupar porque igual la temperatura va a llegar a los materiales que quiero soldar. Si estoy hablando, por ejemplo, de polímeros, que sí se puede juntar con esos materiales, tengo que preocuparme no hacer la reacción muy rápida porque polímeros típicamente tienen algo como una temperatura de transformación, donde se ponen más elástico, donde cambian su comportamiento para soldarlo, entonces puedo generar unas folias o unas películas que son más lento, donde la reacción es más lento y la temperatura no es tan alta porque tampoco no quiero quemar, por ejemplo, el polímero. Y la otra posibilidad es que hasta el proceso de producción de esas películas me da la posibilidad de influir cómo se va a comportar mi sistema. Puedo hacerlo a través de pulverización catódica, puedo hacerlo a través de evaporación. Últimamente han salido primeros experimentos haciéndolo a través de procesos electroquímicos, deposición electroquímica de esos multicapas. Entonces es un tema, es una posibilidad amplia de modificar mi sistema. Y eso es solamente aluminio y níquel. También lo que puedo hacer es, puedo cambiar el material, porque muchos materiales demuestran esa reacción exotérmica dependiendo a su entalpía de formación. Y la autopropagación de esa reacción va funcionando a entalpías a partir de menos 36 kJ por mol. Y tenemos una grande cantidad de diferentes materiales, acá solamente 3 ejemplos. Uno sería el níquel aluminio, el titanio aluminio también, por ejemplo, nos da la posibilidad de esa reacción. Y el titanio silicio es uno de los más fuertes que hemos visto nosotros en nuestros laboratorios, no para asustarles, pero esos tienen una energía de activación muy baja y ha pasado que uno de los colegas ha sacado material del recipiente de pulverización, le cayó una pinza y en ese momento ya propagó la reacción. Eso obviamente no suele pasar típicamente, pero en ese caso la reacción ha sido tan fuerte que el laborante se asustó fuertemente, pero por buena suerte no pasó nada más ahí, ¿no? ¿Cómo es con los intermetálicos? Cada uno de ustedes quizás va a saber que níquel aluminio forma un intermetálico y eso puede ser un problema en soldaduras. ¿Por qué? Porque intermetálicos típicamente son de alguna manera muy frágiles. Son duros, sí, pero como tienen diferentes comportamientos, como los materiales que queremos soldar típicamente, demuestran o pueden demostrar, por ejemplo, una cierta porosidad, pero por buena suerte hay algunos, no pocos, intermetálicos que justo son dúctil, así como lo necesitamos para soldaduras, o sea, no frágil, pero de alguna manera dúctil. Y esos, espero que ustedes también pueden verlo en la pantalla grande. He puesto ahí, y algunos de esos es un poco pequeño, voy a leer, es por ejemplo el aluminio rutenio, que es uno de los más dúctiles que conocemos, intermetálicos, y esos se van a comportar así como queremos en soldaduras que típicamente me permiten una cierta deformación hasta el punto de la soldadura. Y también un ejemplo más que también demuestra esta reacción exotérmica es el hierro aluminio, por ejemplo, que es una de las aleaciones, la fase P2 de hierro aluminio, una de las aleaciones que ahora está en un enfoque fuerte en la comunidad científica, especialmente porque está mucho más liviano, o sea, su peso está bajando comparado con, por ejemplo, el acero puro, ¿no? Entonces, muchas investigaciones están yendo a esa dirección del hierro aluminio.
Y también el hierro aluminio demuestra esta reacción exotérmica cuando se forma la fase cristalina, la fase intermetálica. Dos ejemplos donde usarlo. Uno es, como puedo depositar esas películas muy localmente, puedo usar eso, por ejemplo, para soldaduras en el caso de circuitos eléctricos, ¿no? O circuitos integrados. Tengo mis microchips, tengo mis dispositivos, mis sensores muy localmente dispersos sobre un portacarga, un portamuestras, y típicamente lo conecto con mis conexiones eléctricos, entre otros. Pero en este caso me da la posibilidad de hacer la soldadura muy localmente. Imagínense que tienen varios microchips, varios miles de microchips en realidad sobre nuestros sustratos, y si tengo que soldar cada uno de esos manualmente o a través de un robot donde tengo que hacer miles o más puntos de soldadura, no es muy práctico. Pero si conecto todas esas capas, enciendo o pongo la energía inicial en un lado de mi sistema y automáticamente va a propagar exactamente en los puntos donde lo necesito, donde necesito el calor, y se va a formar la soldadura, ¿no? Entonces tengo la posibilidad, y nosotros lo hemos hecho. Por ejemplo, hemos soldado un cerámico con una pieza de cobre. ¿Por qué cobre? Porque ahí va el calor. Entonces cuando produzco en mi microchip de cerámico el calor debido a su trabajo, su función, o porque es un sensor, y tengo que llevar el calor fuera del sistema, pongo abajo típicamente un dispositivo de cobre, y en este caso nos permitió soldar una cerámica con un cobre, que típicamente si uso flama no funciona porque el cobre se va a extender mucho, la cerámica va a ponerse poco, y al enfriar voy a formar tensiones internas y voy a destruir mi dispositivo de cerámico. Otro ejemplo, también puedo soldar metales, ¿no? En este caso ahí solamente 2 placas de acero, lo puedo juntar, pongo mi material reactivo, por ejemplo, mi folia de níquel, aluminio, o en este caso contiene un poco de vanadio. La razón es muy fácil: para la pulverización no está bien que el material es muy ferromagnético, ¿no? Entonces si pongo un poco de vanadio, el níquel se pone menos ferromagnético, pierde su ferromagnetismo, y lo junto, y como pueden ver, con una batería de 9 voltios tengo suficientemente energía para iniciar la reacción, y así puedo juntar los dos placas metálicas, en este caso acero inoxidable, nada especial, ¿no? Y tengo al final una soldadura claramente lograda entre ambos materiales. Una vez más, quizás más que nada para que, porque se ve bonito. Repito, la energía que necesito es muy poco para iniciar la reacción, pero la temperatura es suficientemente alta para poner en estado líquido mi material de soldadura. Puedo usar, como en este caso, solamente una aleación oro-estaño, pero también puedo ir a más altas temperaturas. Como estoy generando temperaturas hasta 2000 grados, puedo usar materiales que también necesitan una temperatura mucho más alta para ponerse en estado líquido, y así formar la soldadura adecuada entre ambos materiales. Entonces, para culminar mi charla, para juntar todo, espero que pude demostrar a ustedes hoy día que las multicapas en nanoscala están un material interesante y una buena alternativa para ciertos aspectos de soldadura. Especialmente si tengo que producir el calor muy localmente, en áreas muy pequeñas, es una muy buena alternativa de usarlo. Es muy rápido y lo puedo hacer inline porque tengo que traer solamente el calor hacia la pieza, por ejemplo a través de un láser. Entonces puedo hacerlo dentro de mi línea de producción. Y no se preocupen, no quiero vender este material, pero si tienen interés pueden venir y podemos hablar. La reacción es muy variable debido a que puedo cambiar, por ejemplo, el espesor de películas, puedo poner un nuevo material. Puedo juntar diferentes materiales, no importa 100%, no me importa mucho su coeficiente de extensión térmico, por ejemplo, porque deposito el calor muy local, no caliento todas las piezas, caliento solamente localmente mi material.
Y tampoco, no voy a mentir, hay desventajas. En este momento mayormente se produce a través de pulverización catódica o evaporación. Significa que todavía el proceso es de alguna manera no tan barato, digamos, pero se puede comprar las folias ya industrialmente producido en escalas más o menos grandes. No se preocupen, no voy a vender. Y al final quiero agradecer a las entidades que me están apoyando, que es la Católica, la Universidad de Ilmenau en Alemania, donde he hecho la mayoría de las investigaciones, y el Servicio Académico de Intercambio Alemán, que me permite estar aquí hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habrá alguna pregunta del público? Aquí a mi mano derecha. Buenas tardes. Una pregunta. En la unione de un materiale ceramico con un materiale metallico, la superficie del materiale ceramico deve essere sommetida a una preparazione particolare? Lo que nosotros hemos hecho antes es ponerle ya una especie de, en inglés es bracing, o sea, un fondo que se usa típicamente, o sea, una metalización que se usa típicamente para dispositivos electrónicos igual, o sea, si lo hago a través de esa manera o cualquier otra método de soldadura, así es que eso sería una preparación de la superficie, o sea, una especie de metalización que ya contiene el material estaño, oro, por ejemplo. Muchos usan también cosas como una especie de platino, por ejemplo, ¿no? Pero es igual el mismo en un proceso normal de soldadura para piezas electrónicas, y sea en este caso de cerámico ha sido para piezas electrónicas, pero en general creo que es suficiente poner material tipo estaño, ¿no? Para la soldadura, que al final se va a liquificar y va a formar el contacto entre ambas piezas. La temperatura viene de la multicapa o de la folia de multipelículas. Okay, muchísimas gracias. ¿Habrá otra pregunta del público? Aquí en mi mano izquierda. Buenas noches, me gustó mucho tu presentación. Quería hacer una consulta. No vi bien la relación de resistencia mecánica de este tipo de unión de materiales y quería saber si puede servir para aplicaciones estructurales. ¿Puedo unir un cerámico con un cerámico, por ejemplo, refractario? Sí, o sea, con eso prácticamente empezamos, ¿no? O sea, no empezamos con los metales, pero más bien con los cerámicos, y en la mayoría de los experimentos tensionales que no estoy mostrando acá, falló primero el cerámico, no la soldadura. O sea, estamos hablando de unos varios, o sea, el máximo que nosotros hemos llegado para piezas pequeñas estaban 33 megapascal de tensión, donde empezó de romperse ya el cerámico, no la soldadura en sí. Sí, generalmente con 12 megapascales, encima de 12 megapascales para nosotros ya es suficiente. Así que está sí. comprobado. Ajá. Muchas gracias. Sí. Creo que hay más en la misma fila. Buen día. En el caso de los polímeros que usted nos mencionó sobre la unión de esto, nos habló que la temperatura la que se tiene que utilizar no tiene que ser muy elevada, debido a que ya sabemos que los polímeros se pueden llegar a deformar, ¿no? Entonces, ¿usted cuál sería la recomendación exacta para la energía de activación que deberíamos usar? O sea, la energía de activación depende fuertemente de los materiales que escojo, ¿no? En el caso de níquel aluminio son 250 grados, que es algo más que típicamente polímeros quizás van a soportar. Hay materiales como el titanio de silicio, donde la energía de activación es ligeramente encima de la temperatura ambiental de ambiente, así es que esos materiales, por ejemplo, serían una buena posibilidad y emiten al final una temperatura quizás hasta 600, 700 grados. Repito, en milisegundos, o sea, también importa
cuánta temperatura realmente llega a mi pieza, por ejemplo, polimérico, que es mucho menos, especialmente en cortos tiempos. Así es que sí hay posibilidades de tunear, digamos, o de ponerlo en un estado adecuado para polímeros, ¿no? Eso es cuestión de tratar de encontrar la solución adecuada. Nosotros, como he mencionado, hemos trabajado con titanio de silicio, por ejemplo, justo para esos afines. Todavía no estamos a 100% donde queremos estar para polímeros, pero sí hay grupos fuertes que están estudiando científicamente eso. No es todavía estado comercial, pero hay unas soluciones y si tienen más preguntas, se puede acercar tranquilamente a través de correo o algo. Mi nombre está en la brochure, entonces mi nombre es rolf.grieseler@puc.edu.pe y de ahí por correo de todas maneras estoy disponible. Listo, muchísimas gracias. Listo, gracias, le damos las gracias al doctor Grissler. A continuación, damos una pequeña pausa de 1 minuto para poder prepararnos para la última ponencia magistral.